el amor cree hasta que se demuestra lo contrario. Esto es importante. No suponer de los demás, no suponga, sino que confíe en el resultado que será el mejor de lo que usted espera. Esta mañana oraba por mis hijos varones, el regalo de Dios, dicen por ahí, ¿sí? Entonces le decía, Señor, una vez más, como Él lo sabe, los dejo en tus manos. Una vez más están bajo tu gracia. Una vez más están para lo que tú quieras hacer con ellos. El amor cree. El amor no duda. Usted puede ver a la persona perdida totalmente. Totalmente fuera del propósito de Dios. Pero usted no deja de ¿qué? De creer. Sobre todo aquellos que están tan cerca de nosotros y nos duele verlos en esa condición. Entonces el amor ¿qué? Cree. Se aferra a la fe. Él cree que es Dios quien hace la obra y que cada cual, después de que Él hace la obra, es responsable de su salvación. En el caso de la iglesia, nosotros creemos en el proceso de cada persona que llega a la iglesia. Creemos que están en las manos de Dios y que Dios va a obrar en esas vidas, aunque nosotros no lo veamos. Dice también que cuando alguien falla y defrauda esa confianza, lo ideal es ayudarle y corregirle para que sea restaurado. ¿Por qué? Porque creemos que la obra no para a pesar de que una persona falla. El proceso sigue, Dios trabajando en él. Es mejor equivocarse en lo que le favorece a una persona que desearle lo malo para ella. O sea, es mejor cometer un error, escuche, tratando de ayudar a alguien que no hacer nada por las personas. Es mejor tratar de ayudar a las personas cuando ellos fallan. Los amigos de Job, vamos a mirar un ejemplo porque es bueno mirarlos en la Biblia. Son un mal ejemplo en cuanto al amor. Aquellos que lean el libro de Job tienen que tener mucho cuidado en la interpretación bíblica de lo que hablan los amigos de Job. Ahí no hay palabra para nadie, con eso le digo todo. O sea, ahí no hay nada que Dios me habló. Si le habló, usted está como los amigos de Job. Tienen un corazón incorrecto. Y le voy a mostrar en la Biblia por qué. Porque ellos tenían porque usted a veces lee y dice, Dios me habló esto, y ni siquiera mira quién está hablando en la Biblia. Si es la burra, la que le habló a Balaam, la burra habló, y a veces piensa que Dios le va a hablar como la burra habló, entonces también va, o sea, no, tiene que mirar quién está hablando, y póngale cuidado a esto. Ellos estaban listos para creer lo peor de Job. Las palabras de ellos siempre fueron, algo tuvo que haber hecho este man porque Dios no castiga a los buenos. Ellos tenían un concepto así. Porque Dios sabe cómo trata a los que la embarran. Ellos estaban juzgando el carácter moral de Job. Estaban convencidos que los problemas de Job habían sido causados por su pecado. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 21, versículo 27. Y vamos a leer un poquito lo que ellos pensaban. ¿Para qué? Para que usted vea que el amor no es así. Les tengo que poner un ejemplo de lo que no es, basado en personas que conocían a Dios. Ellos conocían a Dios, los tres. Job 21, 27, mire lo que dice. He aquí yo conozco vuestros pensamientos. Está hablando Job. Ahí está hablando Job. Está hablando de sus amigos. Y las imaginaciones que contra mí forjáis, dice Job. He aquí yo conozco vuestro pensamiento, las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Note lo que está diciendo Job. Le dice, ¿ustedes están averiguando? ¿Están tratando de concluir? ¿Están tratando de juzgarme? ¿De encontrar algo, que alguien les cuente algo de lo que ha pasado con mi vida para entender por qué estoy viviendo la situación que estoy viviendo? Eso es lo que les está preguntando Job. Y hay una confirmación en Job 42:7 que muestra que Job tenía razón en hablarle así a sus amigos y que sus amigos no fueron muy amables con el hombre de Dios y con el hombre que conocían.
Mire Job 42:7. Aconteció que después que habló estas palabras a Job, ¿quién? Dios le habló a Job y está contándonos la historia del Espíritu Santo. Aconteció que después que Dios habló, voy a parafraseárselo a Job, Dios dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Él les dice: ustedes no hablaron correctamente de mí. Parece que ustedes me conocían, pero en su forma de hablar no hablaron bien de mí, de Dios, no de Job. ¿Sí ve? Cuando usted no ama, es difícil que usted hable bien de Dios. Esa es una característica de un creyente verdadero. Él cuando ama, siempre, escuche, habla bien de Dios. ¿Con qué? No solo con palabras, también con qué, con acciones. Él habla, su vida habla. No necesita abrir mucho la boca, pero su vida ¿qué? Habla. Y mire lo que pasó. Ahora pues, dice el versículo 8, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Si el Señor le dio esa dirección a ellos, es porque ellos ya sabían acerca de sacrificios y ofrendas. Y les dice: y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿En qué hablaron mal de Dios? ¿Quieres saber? En tratar de juzgar el pensamiento de Dios hacia Job. Es difícil. Por eso es de tanto cuidado cuando usted ve a una persona en la iglesia batallando con ciertas cosas, juzgarle. Porque usted no conoce el interior y la mente de esa vida. Usted no sabe qué está haciendo Dios en esa persona, ni cuál es el proceso que Dios ha llevado en esa vida. Escasamente podemos medio entender que la persona tiene batallas y luchas, pero de ahí para allá es algo tan soberano de Dios. Y Él les está diciendo: ustedes me juzgaron. ¿A quién? A Dios. Pensaron una cantidad de cosas de mí, porque ellos le dan a entender a Job que Dios lo estaba castigando con razón. Y la verdad, hay que estudiar bien el libro para entender el corazón de Dios y para entender las razones por las cuales Dios permitió todo ese proceso en la vida de Job. La falta de amor hace que no creamos en las personas, escuche, y no creemos que pueden hacer cosas bien. Siempre encontramos defectos en ellos. Lo contrario al amor que cree es el legalismo. Lo vemos en los fariseos y en los escribas, quienes encontraban lo malo en los demás. Inclusive en Jesús, en los evangelios, cuando Jesús sanó a un paralítico, en Lucas 5, no lo voy a leer, cuando Jesús sanó a un paralítico, ellos encontraron algo malo en Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían amor. Para ellos era mejor, escuche, que el paralítico siguiera paralítico y no que la gloria de Dios que se manifestara. Hay veces preferimos que alguien siga mal a orar por él. A veces preferimos eso. Y usted tiene que despojarse de su propio corazón y orar aún por los que no le caen bien. Es cuando más se manifiesta el amor. Cuando usted sabe que alguien habla de usted, ore por esa persona con un corazón dispuesto. Dígale: Señor, quítame cualquier prevención hacia esta oración que voy a hacer. Pon en mi corazón un verdadero amor por esa persona. El odio lleva a creer en lo peor y el amor lleva a creer en lo mejor. El odio lleva a creer en lo peor y el amor lleva a creer en lo mejor. El amor que cree es perdonador. Cuando la confianza se quiebra, el amor que cree reacciona para curar y perdonar, no para juzgar la falta solamente. El amor que cree reacciona bien. ¿Listo? Siguiente punto: el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Aun cuando la fe en la bondad o arrepentimiento de un ser amado se haga pedazos, escuche, aunque la fe y la bondad o arrepentimiento de un ser amado se haga pedazos, o sea, cuando usted no ve nada, el amor ¿qué? Todo lo espera. Son muy similares, el creer y esperar, pero son una dupla poderosa. Esto se aplica mucho a nuestro alrededor. El amor ¿qué? Espera. Cuando se acaba la fe, porque este pasaje nos habla de fe y esperanza, se aferra a la esperanza. ¿Cuándo se acaba la fe?
Ahora alguien preguntará, pastor, ¿la fe se puede acabar? Sí, se debilita a veces muy fuerte en el corazón de uno por las circunstancias. Cuando usted ve que la persona entre usted más ora, es peor, o sea, ¿sí? Usted dice, wow, Señor, ¿será que no estás escuchando mi oración? Su fe se debilita al punto, escuche, que le queda solo una cosa, la esperanza. Y la esperanza es eterna, ella no se acaba. La fe se debilita. Dios no tomó los fracasos de Israel como definitivos. Cristo no tomó el fracaso de Pedro como definitivo. Pedro negó a Jesús y Cristo dijo, no, este ya no me sirve como apóstol, bien falso me salió, o sea, sí, este ya no voy a hacer con él lo que iba a hacer. Tenía un plan, este iba a escribir 2 libros y iba a ser la cabeza de los 12, pero después de esta embarradita ya no sirve. Saquemos a Pedro y busquemos a Pablo, o sea, no. Él sigue confiando porque él conoce el corazón de Pedro. Sabe que es un corazón emocional, es un carácter fuerte, sabe que es un hombre que va hablando sin pensar, así era Pedro. Pedro va diciendo las cosas como un balde boca abajo, así pum, se le salía todo. ¿Sí? A mí me parece tal y tal cosa, Señor, sí, pero ¿por qué vas a ir a Jerusalén? Sí, pero ¿por qué tienes que morir? Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque pones la mira en los hombres y no en las cosas de Dios. Pero a pesar de todas las embarradas de Pedro, el Señor sigue confiando en él. ¿Por qué? Porque el amor espera. Y estaba ante el amor, casi nada. Los padres de hijos que se alejan de Dios, las parejas o los cónyuges de aquellos que son inconversos o que no tienen nada que ver con la iglesia, los que tienen o tenemos familiares incrédulos, aquellos que de pronto la iglesia ha disciplinado y uno dice, ¿será que se levantarán o no se levantarán? Todos viven en una cuestión y se llama la esperanza del amor. Viven esperando que en algún momento Dios, ¿qué? Obre en esos casos. En el hijo apartado, en la pareja incrédula, en la familia que no conoce, en aquellos que en la iglesia han fallado y han menguado y han parado sus procesos. Uno sigue esperando que la esperanza va a obrar. El amor de Cristo va a obrar. El amor se niega a tomar el fracaso como definitivo. La cuerda del amor no tiene límite. Es una cuerda firme, es una cuerda eterna. Proverbios 13:2. Tenemos música afuera. Proverbios 13:2. Dice, no, ese no es. 13:12, perdón, leí mal. 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Sabe por qué Dios demora la respuesta? ¿Y por qué Dios tarda a veces tanto en los procesos? Porque Él sabe que su fe tiene que, ¿qué? Madurar. Él sabe que su fe tiene que ser firme. Por eso dice después, la mitad del proverbio dice, la esperanza que se demora es un tormento. O sea, usted llega a un momento en que pierde todo. Y luego dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando se cumple una promesa que usted esperaba hace años, su fe se vuelve como un roble, como un árbol. Inmediatamente usted se fortalece. Sí, Eclesiastés 9:4. Estoy leyendo, voy ahí en Eclesiastés, precisamente hoy leí esa parte. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Yo uso ese versículo mucho para hablarle a las personas que están en la calle, que están adictos, que están consumidos. Lo uso mucho siempre y les gusta ese lenguaje. Le digo, venga, le digo una cosa, le digo, mire, más vale perro vivo que león muerto. Y su vida puede ser como un perro, o sea, ¿sí? En la calle, como el perro que está abandonado, sí, allá. Pero el león está muerto, usted está vivo. O sea, eso es lo que quiere decir el proverbio. Escuche, ¿el león es más fuerte que el perro o no? ¿Quién devora a quién? El león devora al perro. Pero es que el león está muerto, no puede alzar las manos, no puede moverse. El perro lo puede lamer ahí la cara al león, le puede pasar la lengua por toda la trompa y el león no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el león está muerto, el perro está vivo. Entonces, mientras haya vida, ¿hay qué? Esperanza. Siguiente punto, el amor todo lo soporta. Estamos rematando el versículo 7 y estoy procurando correr,
para que poder llegar a lo que nos compete hoy. Ese es el problema de dejar algo pendiente, dicen por ahí. Era un término, el término soportar viene del griego upomeno, con H, upomeno. Y era un término militar que se usaba para un ejército que defendía a toda costa su posición. Los soldados tenían que soportar toda clase de privación y sufrimiento a fin de sostenerse firmes. Ya hablamos del sufrimiento, entonces aquí no vamos a centrarnos mucho. El amor nunca deja de amar, se aferra a todo lo que sea para soportar hasta el final. La pregunta es si tenemos esa clase de amor para vivir. Por eso uno no entiende, porque hay personas que aman a otros que le hacen daño. Y uno tiene que evaluar si a veces esas personas pueden estar dentro de un plan que nosotros no alcanzamos a entender en nuestra mente. El famoso cuento, ¿sí? Ya no me ama, ¿por qué? Porque ya no me pega. No, es un cuento y la gente a veces dice que no es cierto, pero puede ser cierto. Uno puede llegar a conocer personas, de hecho las hemos conocido. Nosotros lo entendemos como una patología o como un patrón de vida de mujeres o hombres que, sobre todo en las parejas, están soportando una cantidad de cosas y ellos dicen que es por amor. Es difícil evaluarlo y juzgarlo y decir si será amor o ya es que se acostumbró, ya es que le gusta. Ahí sí, como dice, ya es que si no le cascan, no le aman, o sea, ¿sí? Entonces uno dice, ¿será así? El amor que soporta cree en lo que para otros es increíble. O sea, él cree en algo que los demás dicen, no, eso no, pobrecito, pobrecita, o sea, él está iluso, está pensando en algo que nunca va a pasar. Yo he creído en cosas así, imposibles, cosas que son absurdas, ¿sí? Como ver la transformación de los hijos, es difícil. Sí sabía que es un área dura para aquellos que servimos al Señor, pero yo creo que el Señor es fiel. Yo creo en lo que he visto estos años del Señor, no a Dios, sino he visto cómo Él obra en corazones que uno menos pensaba. Después que el amor lo sufre, mire esto, vamos a concluir el punto de las 3 cosas que hablamos. Ubíquese en Corintios y le hago el resumen para pasar a otro tema. Mire lo que dice. Estamos hablando que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces vamos a resumirlo así. Después que el amor lo sufre, váyase al versículo 4, el amor es sufrido. Después que el amor lo sufre, cree. Y después que cree, espera. Y después que espera, soporta. Están unidos. Se lo repito. Después que el amor sufre, cree. Luego de que cree, espera. Y luego de que espera, ¿qué? Soporta. No hay un después de soportar. Hasta ahí llega el amor. Soporta. Ya ahí para allá no hay nada. Ahí ya el cielo. O sea, ya después de que una persona soporte, le queda el cielo. Porque soportar es el clímax del amor. ¿Quieres saber por qué soportar es el clímax del amor? Porque un hombre llamado Jesús soportó en la cruz del Calvario lo insoportable, el dolor físico y la ira de Dios. La ira de Dios era insoportable y es insoportable para cualquier persona. Y Jesús era un hombre y era Dios. Y Él soportó en la cruz la ira para que usted y yo no la soportemos un día, para que usted y yo no vayamos a un juicio de condenación, sino a un juicio de ¿qué? De salvación. Pasemos a lo otro, versículo 8. Voy a hacerle una semi-introducción muy cortica. Nos encontramos con los últimos versículos del capítulo, del 8 al 13, entonces entramos a los últimos, como a la recta final. Y Pablo deja claro que el amor es eterno, el amor nunca deja de ser, nunca se acaba, está para siempre con nosotros, porque seremos amados por Dios para siempre. Aquí entramos a la esperanza. Aquí entramos a un tema que puede traer gozo a su corazón hoy, alegría, vida, fe, algo que pueda llevarlo a decir, reconozco que he actuado mal, no porque me lo están diciendo, sino porque estoy actuando mal en contra de un amor que es imposible que Él me haga algo malo a mí. Es imposible que Él haga algo contra mí. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué no le amo un poquito como Él me ha manifestado ese gran amor? El mayor pecado que tenía la iglesia de Corinto, estamos en Corinto, era no amar. Al contrario, buscaban los primeros lugares
eran envidiosos, inmorales, chismosos, contenciosos. Llevamos 13 capítulos y ustedes lo han escuchado, las características de esa iglesia tan especial, ¿sí? Cualquier pecado que venía del paganismo, ellos lo tenían, ¿sí? Ellos tenían todos los pecados, estaban en un proceso. Así como la presencia del amor cubre multitud de pecados, la ausencia del amor causa multitud de pecados también. Así como la presencia del amor cubre multitud de pecados en nosotros, la ausencia de amor también causa multitud de pecados. Normalmente hablaba con una chica estos días de la calle y le decía, el problema no es la droga. Decía, el problema no es que te drogues, el problema no es que consumas X o Y sustancia. El problema es que no conoces el amor. O sea, no sé qué le pasó. Yo le decía, no sé qué pasó en tu vida para estar en la calle con 21 años embarazada. Decía, yo no sé qué pasó en tu vida, pero sí estoy seguro de algo, y es que tú no conoces el amor. No conoces amor. Si conocieras el amor un poquito, estarías en tu casa. Y la mayoría de casos es así. Es la falta de amor la que hace que un hombre o una mujer termine esclavo de algo, de algún pecado. No estoy justificando a nadie por eso, ni estoy diciendo que es culpa de los padres solamente, estoy diciendo que es algo que está establecido como un principio, que el amor cubre multitud de pecados y que una persona que no es amada normalmente es más dada al pecado. Puede ser a la depresión, a la tristeza, a esa miseria interna que llamamos, que puede destruir a un ser humano muy rápido. Vamos a mirar entonces el versículo 8 y vamos a hablar sobre los dones que son temporales. Entramos en otro tema ya, los dones son temporales. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Deja de ser, usa un término ahí, el amor nunca deja de ser. Esa frase, deja de ser, hacía referencia de caer. O sea que el amor nunca ¿qué? Se cae. Cuando hablamos del amor de Dios, escuche, no hay grados, eso me gusta. Imagínense una línea imaginaria, valga la redundancia, una línea perfecta, recta, de extremo a extremo que nunca acaba. No tiene subidas y no tiene ¿qué? Bajadas. ¿Qué quiere decir eso? Dios no ama menos a nadie ni ama más a nadie. ¿Dios qué? Ama. Él no ama en medidas como nosotros. Yo la amo, pero... El famoso libro del amor, mi esposa lo conoce muy bien, ¿cierto? El famoso libro del amor con el cual Dios me dio la oportunidad de conquistarla. El amor sí, el amor por y el amor y punto. Y eso quedó descrestada con esa conferencia que le di del amor, ¿sí? Y ese fue el inicio de nuestra relación. El amor sí, el amor por y el amor y punto. El amor sí es que te amo sí. O sea, sí, es condicionado. El amor porque haces cosas que me gustan. Pero el amor y punto es te amo y punto, aunque no hagas nada y aunque hayan muchas luchas y batallas. Y sigue vigente. Ya vivirlo y pasarlo al terreno es otro asunto. Conocerlo es muy fácil. El amor, esta palabra deja de ser, hablaba de algo que caía y se usaba para referirse a una hoja o a una flor que se cae y se marchita y se descompone. Nos enseña que el amor de Dios nunca cae, nunca se marchita, nunca se descompone, es permanente por naturaleza, nunca deja de ser. Dios no ama más al predicador que al que llega hoy a la iglesia, los ama igual. Dios no ama más a alguien que lleva 50 años de ministerio a otra persona que acabó de empezar su proceso cristiano. ¿Los ama qué? Igual. Dios no ama más al buen padre y al buen hijo que a alguien que está batallando para ser buen padre pero es salvo, o a alguien que está batallando para ser buen hijo pero es salvo. ¿Los ama qué? Igual. Eso tiene que llevarlo a usted a refugiarse en ese amor verdadero. El amor es la característica suprema de la vida que Dios da, porque el amor es la característica suprema de Dios. El amor es ¿cómo le explico? El amor es la esencia de Dios. Alguien decía que algunas maneras para explicarlo es como
si de él se desbordara el amor. Tiene tanto amor que es como si se estuviera regando todo el tiempo y se estuviera extendiendo ¿hacia dónde? Hacia nosotros. Pablo compara la permanencia del amor con lo temporal. Esto que estamos mirando, usted dirá, pero ¿qué tienen que ver esos dones con el amor? Pablo está haciendo una comparación entre el amor y los dones. Y le estamos explicando que el amor nunca deja de ser. Y ahora Pablo está diciendo de 3 dones espirituales: la profecía, las lenguas y la ciencia. Aunque se dice aquí que estos 3 dones un día dejarán de ser, hay una diferencia en las palabras que usa Pablo respecto a 2 y respecto a 1. Vamos a mirarlo. Dice, el amor nunca deja de ser, pero escuche, dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Él usa una palabra de acabar para la profecía y la ciencia, pero para las lenguas usa otra palabra, cesar, cesarán, acabarán y cesarán. Hay diferencia en las palabras que Pablo está usando porque tenemos que mirar la gramática de la Biblia para entender los textos. La palabra acabará no está diciendo que sucederá más adelante, nos está diciendo que sucederá más adelante cuando venga lo perfecto. Ahí lo dice el versículo, dice 10, mas cuando venga lo perfecto. Ahí está diciendo que esas 2 cosas se van a acabar. ¿Cuándo? Más adelante. O sea que están ¿qué? Vigentes. La profecía está vigente, no los profetas, aclaro. Ya les he explicado eso varias veces. La profecía es la Biblia, ella está vigente. Y el conocimiento está vigente. Seguimos conociendo de Dios y seguimos aprendiendo. Eso se va a acabar ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto, pero eso lo voy a explicar en el versículo 10. Estamos en el versículo 8, perdón. La palabra acabarán nos está diciendo que sucederá más adelante cuando venga lo perfecto, que le veremos en el versículo 10, mientras que la palabra cesarán nos viene de un término griego que significa pauo, las 3 vocales pauo, y significa para llegar al final. O sea que las lenguas sí se acabaron ahí en el inicio del Nuevo Testamento. Las unas terminarán cuando venga lo perfecto y las lenguas cesarán con la era apostólica, porque eran un don señal para el establecimiento de la iglesia. Las lenguas eran un don ¿qué? Señal, eran una señal para la iglesia. Y ahorita en el capítulo 14 no se preocupe que vamos a estudiar ese don perfectamente porque hay varios temas sobre eso. Las lenguas no fue una señal dada para los creyentes sino para los incrédulos. 14:22, léalo ahí. 14:22 dice lo siguiente: así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que las lenguas no son una señal de cristianismo, no son una señal de cristianismo. Una persona puede tener lenguas, las sectas tienen lenguas y el paganismo manejaba lenguas demoníacas. A mí me llevaron una vez, hace muchos años, yo tenía por ahí 15 años, mi madre me llevó donde un brujo para que dejara de consumir drogas. Y el brujo oraba en lenguas. Yo no entendí qué dijo, pero sé que eran lenguas. Y no sirvió para nada, me volví peor. Entonces el brujo dijo que yo tenía muchos demonios. Pero nunca sirvió para nada ese viajecito por allá. ¿Por qué le cuento? Porque las lenguas no son una señal del cristianismo. Si usted cree que eso es una señal del cristianismo, está errado. Mucha gente habla en lenguas, no son cristianos, son religiones paganas, también usan las lenguas. También era una señal de juicio para Israel, 14:21. Las lenguas eran una señal de juicio para Israel. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Note que está hablando, eso viene de Isaías 28:11 y 12. El profeta le había dicho al pueblo de Israel que más adelante vendrían personas que hablarían en otras lenguas, pero que ni aún así ellos serían convencidos. Cuando estoy hablando de otras lenguas, le aclaro que no estamos hablando de lenguas raras, sino de idiomas, otros idiomas. ¿Qué le dijo Dios a Israel a través del profeta? Dijo:
todo el mundo va a conocer mi palabra. Y vendrán personas de otras naciones a Israel, y eso se cumplió en la época del Pentecostés, y predicarán y hablarán de mí. Y aún así, ustedes no van a creer. La base para decir que las lenguas son vigentes es la profecía de Joel, es la mala interpretación. Leamos Joel 2, 28, 32. Ese es el punto que usan muchas iglesias para decir que las lenguas son vigentes, pero las lenguas no están vigentes. Por lo menos no las de Dios. Joel 2, 28, 32. Mire lo que dice. Este es el texto que se usa para justificar las lenguas, digámoslo así. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén le habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual yo habré llamado. Esto es una promesa de salvación para un pueblo. Ese pueblo somos nosotros después de Israel. Examinar cuidadosamente las palabras que Pedro usa en Pentecostés. Pedro usa estas palabras. Vayamos a Hechos capítulo 2, que es lo mismo que acabé de leer. Hechos capítulo 2. Lo que acabé de leer en el libro de Joel es lo que usa Pedro en Hechos capítulo 2 cuando viene el Pentecostés. Pero si usted mira bien la profecía de Joel, hay cosas que no sucedieron en Pentecostés. Ni la luna, ni el sol, ni nada de eso pasó en Pentecostés. Entonces la profecía no era para ese día. ¿Por qué? Porque se cumplió una parte, pero otra parte no. La otra parte se llama un lenguaje escatológico. ¿Qué quiere decir? Para el fin de los tiempos. Y así es la profecía. La profecía tiene que ser interpretada bíblicamente en dos contextos. Uno, una parte ya se cumplió y otra parte se va a ¿qué? A cumplir. Porque eran profecías, escuche, para un plan de redención. No, eso no tiene, o sea, usted no puede, no, Dios me habló ahí en Joel y me dijo que iba a derramar su espíritu sobre mí. No funciona así. Es una profecía que encaja en un tiempo perfecto para un plan de redención que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Y ahí encajan las palabras. Entonces, en Joel hay una profecía, pero mire Hechos 2:17, dice, en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No hay evidencia ni referencia a que las lenguas reaparecerán. O sea, van a suceder cosas, pero la Biblia nunca en el Antiguo Testamento habla de lenguas. Y si la Biblia no habla en el Antiguo Testamento de lenguas, quiere decir que era algo ¿qué? Temporal. Todo lo que es permanente en la Biblia, usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, como una ley, como algo establecido. No matar, ¿es vigente hoy o no es vigente? No robar, ¿es vigente? No matar a la mamá, ¿es vigente? O sea, es pecado matar a la mamá. Y eso no necesita usted leer la Biblia. Lo entiende por su naturaleza, porque la ley de Dios está en su corazón. Entonces, ni antes de Hechos, del libro de Hechos en la Biblia, usted encuentra lenguas. Ni Marcos, ni Lucas. Marcos solo tiene un versículo. Pero después de Hechos, solo encuentra a Pablo, que es el único que toca ese tema. De resto, ninguno lo toca. Ni Pedro, ni Santiago, nada. Entonces, al ser un tema así, no se puede hacer de ese tema una doctrina bíblica para toda la iglesia. Fue algo especial para ese tiempo. Amén. Dones parciales, versículos 9 y 10 de Corintios. Entonces miramos que los dones son temporales, ese de lenguas, y ahora miremos los parciales, 9 y 10. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Las lenguas cesaron poco después que Pablo escribiera esa carta, pero la profecía y la ciencia no han acabado.
Esos siguen activos. También son parciales. Es decir, que se van a acabar. ¿Cuándo cree usted que se acaban? Cuando Cristo venga. En la eternidad no necesitamos la profecía y no necesitamos el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque ya estamos con Él. ¿Qué va a conocer usted? ¿Va a leer la Biblia en el cielo o qué? O sea, ya nadie va a leer la Biblia, ya va a vivir con el autor de la Biblia, con Dios. O sea, usted ya no va a decir, Señor, ¿me explica Génesis 1? O sea, allá creo que la Biblia no se sabe si estará o no está. Hay un libro, hay 3 libros del Apocalipsis. Algunos estudiosos dicen que uno de ellos es ¿qué? La Biblia. El otro es el libro de la vida y el otro es un misterio. Esto nos han acabado, perdón, estos no se han acabado porque lo perfecto no ha venido todavía, como dice el versículo 10. Esos 2 dones son temporales, profecía y ciencia. Las lenguas no aparecen ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, solo en el momento en que se estableció la iglesia. En estos 2 versículos, Pablo deja claro que en parte conocemos y en parte profetizamos. Se refiere que nadie conoce todo lo de Dios y tampoco puede hablar todo lo que Dios es. O sea, una persona por más que estudie la Biblia y tenga mucha revelación y mucho conocimiento, jamás va a llegar a explicar todo lo que Dios es. Y no puede tampoco, usando la Biblia, lograr explicar quién es el Señor realmente. Por eso Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Aún los apóstoles conocieron en parte, imagínense. Los dones son completos, pero las personas no somos completas. Nos falta una cosa, morir. Eso nos hace falta no más. Un cristiano que se crea en la gloria, le falta morir todavía. No es completo porque no ha muerto. Solo cuando muere y se ha llevado a la eternidad, ahí es completo. Entonces nunca vamos a estar ¿qué? Pero no lo tome como un fracaso, sino diga no, esto me tiene que llevar a una cosa. ¿A qué cree que nos lleva esa verdad de saber que no estamos completos y de saber que nunca vamos a conocer todo de Dios? A la dependencia de Él. A decir, siempre lo voy a necesitar, siempre tengo que buscarlo. La meta de Pablo era conocer más de Cristo cada día en su vida. Al final de su vida él lo dijo, Filipenses 3, 8, 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo al final de su vida, que vale la pena leerlo. Ese librito siempre se me pierde. Filipenses 3, 8, 12. Ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería ser como Jesús. Su sueño más grande era ser como ¿quién? Como Jesús. El sueño de Pablo no era ser el mejor apóstol, ni el predicador más reconocido del tiempo en que él vivía, ni el que más sabía de la Biblia. Ese no era el sueño de Pablo. Él dice, yo quiero participar de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para participar de la resurrección de Cristo. Dice, si en alguna manera, versículo 11, llegase a la resurrección de entre los muertos. Él dice, si llego, mejor dicho, eso es un regalo. Dice, no, y aquí está el cierre, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir escoger, agarrar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dice, yo quiero alcanzar aquello por lo cual Él me alcanzó a mí. Yo quiero agarrar aquello por lo cual Él me agarró a mí, ¿sí? La salvación. Cuando se usa la palabra salvar, en algunos contextos bíblicos en el original, significa arrastrar. Y Pablo es uno de los que fue arrastrado por Dios. Él no fue atraído, ¿fue qué? Arrastrado. Hay gente que no es atraída, tiene que ser arrastrada para llegar a Cristo, porque la atracción no le alcanza. No ve la belleza del rey
no ve la belleza de Cristo, entonces dice, me toca arrastrarlo porque lo amo demasiado. Y lo arrastra. Si usted tuviera que arrastrar a alguien para salvarle de algo terrible, ¿lo haría? Obvio, si lo ama, lo haría. Si no, lo deja que se pierda. Por eso Dios tiene que arrastrar algunas vidas a veces. Sofar. ¿Quién es Sofar? Si alguien sabe, conteste. ¿Quién es Sofar? El otro amigo de Job. Hay que leer la Biblia para entender quién es Sofar. Hablamos de Elifaz, ahora vamos a hablar de Sofar, uno de los amigos de Job. Le preguntó lo siguiente, miremos el diálogo. Job 11:7. Acompáñenme a Job 11:7 para ver qué le preguntó. Job 11:7, esta es la pregunta que le hace Sofar a Job. Le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Sofar le pregunta eso a Job. En el versículo 7 y el 8 y el 9 dice, Job 11. Dice, ¿es más alta que los cielos? ¿Qué harás? Le pregunta el amigo. ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás, Job? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. O sea, él le pone unas preguntas muy difíciles. A lo cual Job respondió, 26:14. Ahí está una de las respuestas de Job. Él le da esa respuesta a sus amigos, a los especiales que tenía. Job 26:14. Él dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como iglesia, como creyentes, escasamente conoceremos que los bordes de la gloria de Dios en la tierra, los bordes así. Nunca llegaremos a experimentar más. Y con esos bordes seremos plenos en la tierra. Con ese poquito que el Señor nos permite conocer, haremos aquello que Él dice que haremos y seremos aquello que Él dice que seremos. El salmista lo exclamó en el Salmo 45. El Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Él decía, nunca voy a poder contar todas tus maravillas, todo aquello que haces. Y está el clásico, 139, es el salmo clásico para hablar del conocimiento profundo de Dios. ¿Qué le dije? ¿Salmo qué? 139. Es que el 19 y el 119 son parecidos. Hasta eso Dios ingenia para que uno se acuerde por el 9. 19, 119 y 139 son muy parecidos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. En parte conocemos, en parte ¿qué? Profetizamos. Él sabe cuántos cabellos tiene usted hoy, así se le hayan caído anoche algunos. Él lo sabe. Él sabe los pensamientos que van a venir en la tarde a su mente y las palabras que van a salir apenas termine la reunión de sus labios. Él lo sabe. Todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. La grandeza de Dios tiene que llevarlo a uno a amarlo profundamente, a decir, ¿ante quién estamos? Y por qué a veces nos creemos tanto. Por medio de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, podemos tener un conocimiento de Dios, el que Él ha determinado para cada cual, pero aún así nuestro conocimiento será siempre imperfecto, porque solo cuando Él venga se manifestará lo perfecto. Él mismo nos da entendimiento de su verdad, el Espíritu Santo nos enseña. Una comprensión absoluta de Dios es imposible para mentes depravadas, caídas y contaminadas por el pecado. Por eso no lo podemos conocer perfectamente. Versículo 10, volvamos a Corintios. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Pregunta, ¿qué es lo perfecto? Algunos pensaban en la época de la Biblia, cuando Pablo predicó eso, y después en los primeros años de la iglesia, que lo perfecto era cuando las escrituras se terminaran, pero no son las escrituras terminadas. Pablo no está hablando de la terminación del canon bíblico, o sea, cuando se terminó la Biblia, porque entonces ya habían cesado las profecías y el conocimiento, y no han cesado. Entonces, si hubiera sido así, se hubieran acabado las profecías y se hubieran acabado ¿qué? El conocimiento, pero la Biblia terminó y la profecía continúa y el conocimiento continúa. Entonces no se refería a la terminación de la Biblia. Pablo está hablando de una santidad perfecta donde el hombre no podrá pecar. Pablo declara en 1 Corintios 13:12, más abajito: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Se está refiriendo solo a un estado. Lo perfecto no es la madurez de la iglesia tampoco. La iglesia siempre estará en proceso. Porque aunque madure, siempre le faltará. ¿Usted conoce una persona madura que usted pueda considerar maduro? Levante la mano si alguien tiene algún candidato que diga, puede que sí. ¿Conoce a alguien que usted diga, conozco una persona que me parece que es una persona madura, estable, coherente, que tiene madurez? Si usted lo conoce, levante la mano. No hay mucha gente así, ¿no? Pero entonces, aunque esa persona sea madura, siempre le va a hacer ¿qué? Falta. Y aunque sea maduro, va a pecar y se va a equivocar. Pero, ¿por qué aclaramos esto? Porque Pablo no está hablando ni de las escrituras completas, ni está hablando de la madurez de la iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de lo perfecto? Se está refiriendo al estado eterno, al estado en el cual no habrá más batalla con nada. Apocalipsis 21, 4, 5. Cuando usted lee las dos últimas hojas de la Biblia, póngale mucha atención siempre. Cuando usted lea capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es emocionante esos dos capítulos. Todo lo que hay ahí ya es algo espectacular. 21, 4, 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién? De su pueblo. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, o sea, no va a estar clamando que Dios haga algo por usted, ni dolor, porque las primeras cosas ¿qué? Pasaron. Nosotros estamos viviendo las primeras cosas. Nos faltan las segundas, que son poderosas, que son en el cielo. Esta es cuando la Biblia, bueno, aquí le voy a hacer un paréntesis de algo que me estoy orando para poder compartírselo a ustedes, y es la postura que tenemos que tomar como iglesia en cuanto a los tiempos finales. Ya hay una postura clara en mi corazón por la escritura. Entonces en su momento les compartiré cuál es la postura clara, si hay unas cosas que usted ha escuchado o no las hay, y cuáles son las que la Biblia le da a uno convicción que son así. Entonces dice que cuando llegue ese tiempo final donde ya no estamos en la tierra, ese es el tiempo perfecto. Eso es lo perfecto. Ya no habrá profecías, ya no habrá ciencia. ¿Para qué? Aquí dice, por ejemplo, que no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Podríamos decir que hay textos que hablan de cielos nuevos y tierra nueva. Hay dos interpretaciones, no le voy a decir cuál es la que más apunta, sino para que usted lo piense y lo medite. Hay dos interpretaciones. Una dice que vendrán en el futuro y otra dice que ya estamos en ellos. Piense usted como creyente y los que quieran me comparten después qué piensan de eso. Hay dos posturas. Una dice que será en el futuro, los nuevos cielos y la nueva tierra que habla Isaías y que habla Apocalipsis, y otra corriente dice que estamos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, hablando de los creyentes. Piense en eso, ahí como para que piense. Otro punto, los dones, vamos a Corintios, los dones son elementales, versículo 11 y versículo 12.
Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El presente versículo es una comparación entre la vida terrenal del creyente con la perfección que gozará en la presencia del Señor. Pablo hace una analogía, compara la vida de un niño con la vida de un adulto. Notemos que Pablo usa la primera persona singular, él habla de él, dice cuando yo era niño, Pablo, él no está hablando sino de él mismo. Cuando yo era inmaduro, cuando yo no sabía nada, cuando pensaba carnalmente, cuando pensaba como el mundo piensa, cuando no conocía de Dios, pensaba como un niño. Y él luego dice que cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, cuando él viene a Cristo y Dios le da una identidad como salvo y como creyente y como un hombre de Dios, él empieza a pensar diferente. Y empieza a entender que todo lo que veía en su vida lo veía como en un espejo en parte, oscuro. Dice, pues él sabía que más adelante iba a ver cara a cara a ¿quién? Al Señor. Notemos que él está hablando de él. Los patrones de pensamiento de un niño son inmaduros e incompletos, y esto es exactamente lo que un adulto espera de un niño. Si usted ve que un niño se tira al piso y hace pataleta, o bueno, digamos, se arrastra y se empuerca, es normal. Pero si usted ve un niño, un hombre de 40 años en la iglesia ahí en el piso arrastrándose, usted dice, ¿pero qué le pasa? O sea, sí. Los niños se le aplauden los gases, a los grandes ya no. Sí, ¿es así o no? Ay, tan lindo, se tiró un gas. Tiene 6 meses, ¿sí? Ya un hijo de 20 usted no le dice tan lindo, no, tan cochino, respete, o sea, ¿sí? Aprenda a ser educado, por favor, o sea, ¿sí? Si el bebé iruta, usted lo aplaude. Y vaya un grande a ver qué pasa. Por eso el niño tiene unos comportamientos de niño. Usted no puede forzarlo a que él entienda con 3 años cómo se hacen ciertas cosas de grandes, ¿sí? Usted no puede obligarlo a hacer ciertas cosas, pero la idea es que usted no se quede niño, que no llegue a la iglesia todavía con pañal, o sea, ¿sí? Y toque cambiarle los pañales. La iglesia está en pañales, con eso le digo. Pablo está diciendo que aquí siempre nos va a hacer falta ayuda, que casi siempre vamos a estar comportándonos como ¿qué? Como niños, y que cuando venga lo perfecto entonces nos comportaremos como adultos y haremos lo que tenemos que hacer. Pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar y llegar a una meta clara. Cuando el niño llega adulto, toma las dimensiones correctas en la vida. Ilustrémoslo diciendo que para el niño de la escuela primaria, cuando él asistió, era gigante. Y ahora pasa y la ve y dice, uy, yo estudié ahí. O sea, cuando él llegó a la escuela la primera vez, eso era especial. Y ahora pasa y dice, uy, yo no puedo creer que haya estudiado en esa escuelita. ¿Sí? Es así. En forma similar, en el presente hemos recibido la revelación de Dios que es suficiente para nuestra salvación. Sin embargo, nos damos cuenta que nuestro conocimiento se mantendrá parcial hasta que veamos a Cristo cara a cara. Cuando esto ocurra, entenderemos con claridad el designio y el propósito de Dios. Terminamos, versículo 13. El amor es eterno. ¿El amor es qué? Eterno. Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos 3, pero el mayor de ellos, ¿qué? El amor. El apóstol cierra con un versículo muy especial. Pablo usa una triada. Una triada son sistemas de 3 palabras. Esperanza, primero dice ¿qué? Fe, esperanza y amor. Al igual que las lenguas, la profecía y el conocimiento, si ve que era un estilo de escritura para que usted comprenda un poquito más la Biblia, él dice lenguas, profecía y conocimiento. ¿Cuánto hay? 3. Fe, esperanza y amor. ¿Cuántas hay? 3. El Señor es santo, santo, santo. ¿Cuántas hay ahí? 3. Y ese lenguaje está mucho en la Biblia de 3 palabras. Se llama triada. Un poquito de gramática bíblica. Al igual que, dice, los 2 primeros
La fe y la esperanza permanecerán hasta el final de esta era. O sea, cuando usted muera, se acaba la fe y la esperanza para usted. Ahí ya no hay más. Pero escuche, esto es muy importante. Pasarán a ser, o sea, se acabarán de esa manera acá, pero no se acaban totalmente. Ya le voy a explicar. Cuando nosotros partamos de este mundo, la fe se volverá vista. Ya no será una fe sin vista. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando vayamos a la eternidad, la fe ya no será esta fe, sino será una fe vista. Lo vamos a tener cara a cara. Y la esperanza se volverá realidad. Romanos 8:24. La esperanza se volverá una realidad. Mire lo que dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, ya será una esperanza real, ya deja de ser esa esperanza, yo sé que Él lo va a hacer, yo sé que Dios es bueno, no, sino que usted ya lo tendrá al frente de sus ojos. Entonces podemos decir que esas tres virtudes estarán con nosotros eternamente, de manera diferente, la fe vista y la esperanza en una realidad que toda la vida la esperamos y allá la vamos a ver, y el amor que es eterno. ¿Por qué Pablo resalta el amor de esas tres virtudes? Es sencillo, porque en versículo 7 de Corintios, de Primera de Corintios, él ya había hablado de la fe y la esperanza. Por eso en el versículo 13 resalta el amor. En el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahí está hablando de fe y esperanza. Y en el versículo 13 él resalta el amor. Indudablemente, el amor es el resumen de la ley y del evangelio. Jesús dijo claramente que la Biblia se resume en dos mandamientos. Uno, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dos, amar al prójimo como a ti mismo. En eso se resume este libro. Si alguien le pregunta de qué trata la Biblia, diga, trata de dos cosas importantísimas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar ¿a quién? Al prójimo sobre sí mismo. Son 10 mandamientos, 4 tienen que ver con Dios, los primeros 4, y los otros 6 tienen que ver con el hombre. Los primeros 4 tienen que ver con la relación que el ser humano tiene con Dios. Y los otros 6, la relación que el hombre tiene ¿con quién? Con el hombre. Note tan importante que es eso, que los 10 mandamientos tienen más mandamientos para los hombres que hacia quién, que hacia Dios. ¿Por qué? Porque usted dice amar a Dios, no, es fácil, yo lo amo profundamente. ¿Ama a su prójimo?